Feminicidio y violencia sexual, barbarie ignorada en América Latina. De los 12 países con la tasa más alta de feminicidios, 6 son de América Latina: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Bolivia. Esto muestra la importancia del tema y el doble fondo de la moral latinoamericana. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y es un honor compartir la moderación con mi colega Omaira Morales. Gonzalo, mil gracias y bienvenido nuevamente a nuestro país. Gracias a ti. Vamos a conocer a nuestras invitadas, que definitivamente son invitadas de lujo hoy. Isabela Gatón, abogada de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Actualmente es directora de Cijusticia, Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho. Adriana Arandia Celi, hermana mayor de Rosa Elvira Celi, la víctima más visible del feminicidio en Colombia. Desde el asesinato de su hermana en mayo del 2012 en el Parque Nacional, se ha convertido en una de las caras más visibles en la lucha contra los feminicidios en nuestro país. Juanita Barreto, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Javeriana, con estudios de magíster en Política Social de la Universidad Externado y docente jubilada de la Universidad Nacional, integrante del grupo Mujer y Sociedad. Y también nos acompaña Claudia Ramírez. Ella es abogada especialista en Derecho Público y Derechos Humanos, integrante del Movimiento Social de Mujeres y consultora en género. A todas, mil gracias por acompañarnos. Gracias también de mi parte. Y el mayor nivel de feminicidios del mundo se registra, desgraciadamente, aquí en América Latina y el Caribe. Tanto que 14 países latinoamericanos aparecen entre los 25 del mundo con la tasa más elevadas de crímenes contra la mujer. ¿Qué reflejan estos datos? Es un tema que apenas se está empezando a manejar desde el punto de vista de las estadísticas. Es un tema que todavía conceptualmente no está absolutamente bien delimitado como para que los estados tengan una uniformidad en la forma como recogen la información. Y es un tema que, gracias al trabajo de mujeres muy claves dentro del feminismo, se destaca rotundamente Marcela Lagarde, que fue la mujer que tomó el nombre de feminicidio, el concepto, y empezó a trabajarlo a propósito de los asesinatos de mujeres en México, en Ciudad Juárez. Entonces podemos decir, claro, las cifras, hay cifras y son muy grandes, no sé hasta qué punto, en Latinoamérica, pero tiene que ver con que ha habido una preocupación y ha habido toda una incidencia de las organizaciones de mujeres para hacer visible esta temática. Entonces habría que contemplar, uno, la visibilización que se da; dos, la delimitación conceptual; y tres, el interés de los países por hacer visible esta temática. En todo caso, sí, las cifras indican de que en América Latina y el Caribe pasan cosas terribles en relación con este tema. Es decir, las cifras no son, no porque no existan en otro lado, no dejan de ser importantes. Sí, y quisiera agregar ahí, como para que no quede la idea de que entonces es que aquí no pasa mucho, sino que se hace ver. Es que esas cifras son una punta del iceberg de la realidad. Muchas de estas asesinatos de mujeres no pasan por el sector justicia, y es el sector justicia el que provee, por lo menos en el país, los datos que se recogen. Pero si esto pasara por el sector salud, innumerables mujeres son asesinadas en su casa y el reporte es que se cayó, que se golpeó la cabeza, y no se reporta que fue un asesinato. En nuestro país, como sucede en América Latina, existen los subregistros de las denuncias, y en otros casos pues no se denuncia, porque finalmente las mujeres no nos hemos empoderado del tema de denunciar el maltrato, el abuso, frente a casos tan atroces como los que estamos viendo, infortunadamente, en nuestros países. ¿Es el feminicidio la mayor amenaza en este momento para las mujeres de América Latina? ¿Y cuál es el accionar para hacerlo visible abiertamente, para que no sigan siendo cifras escondidas por debajo de la mesa, sino para que toda la comunidad sepa realmente qué es lo que está sucediendo con las mujeres en nuestros pueblos? Bien, efectiva y evidentemente el feminicidio es un riesgo, y es un riesgo que tenemos todas las mujeres por el hecho de serlo. Quiero decir, el feminicidio es el asesinato de las mujeres por el hecho de serlo, producto del control patriarcal sobre la vida, la libertad, la salud de las mujeres.
en últimas es una respuesta de sanción o control que culturalmente se ha avalado y de la que hacen uso los varones para llamar al orden a las mujeres, por ejemplo, culturalmente hablando, que se han salido de los cánones establecidos. Pero además es un riesgo global, refiriéndonos también al contexto anterior que se presentaba, porque todas las mujeres en el mundo, por el hecho de ser mujeres, ya estamos en riesgo de ser asesinadas, y de ser asesinadas por prácticas culturales que ocurren en otros países, avaladas legalmente, y también por prácticas instaladas individualmente y culturalmente, que muchas veces cuando son investigadas o sancionadas cuentan con el aval del juez o de la justicia para justificarlo. Y claro que hay que pensar en cuáles son las estrategias para convenir, para tratar de eliminar o prevenir este grave riesgo y, por ejemplo, mecanismos como este, hacerlo visible en medios de comunicación de una parte, de otra, incorporarlo en las legislaciones de cada uno de los países es importante porque empieza a nombrarse por primera vez un delito que antes no estaba reconocido en las legislaciones. Quiero señalar en este punto, por ejemplo, como en la última década, los primeros 5 años de esta última década, los países de la región de las Américas, por ejemplo, han puesto todos sus esfuerzos en desarrollar políticas para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres, pero también en adoptar normas para ese mismo sentido. Los últimos 5 años de estos 10 están caracterizados porque los países de Centroamérica, que tienen unos índices y una prevalencia muy determinante, como ya se dijo, en términos de feminicidio, lo que han hecho los países es incorporar en las legislaciones penales el tipo penal específico. No es lo mismo que una mujer sea asesinada por su esposo, compañero, pareja o expareja, amante, examante, en el ámbito de esas relaciones de pareja, a que haya muerto por un accidente de tránsito. Lo que hay acá es una expresión de un delito de odio, de misoginia, de grave desconocimiento a los derechos de la mujer, con el que creen los varones pueden dar evidentemente término a la vida de la mujer como una imposición cultural y patriarcal. Creemos que la legislación es importante, el hecho de que se haga visible algo que las feministas decimos y que hemos heredado de quienes nos antecedieron, lo que no se nombra no existe. En un país donde no haya una legislación que sancione y penalice el feminicidio, estamos diciendo que a las mujeres no las asesinan por el hecho de serlo en ese país específicamente. Adriana, su familia se vio conmovida por un crimen brutal, su hermana. ¿Cómo impactó esto en el ambiente de su familia? ¿Y qué aprendió la sociedad colombiana de este terrible asesinato? Pues para la familia es supremamente atroz lo que ocurre y nos afectó emocionalmente, tanto a su hija, a mi mamá y a nosotros, sus hermanos y demás familia, puesto que nosotros siempre pensamos que le pasaría a los demás, pero nunca a nosotros. No estamos educados tampoco para en algún momento mirar qué hacer, cómo reaccionar ante un hecho tan grave y tan delicado. Aparte que uno siempre creería que si ella está o estaba con personas conocidas, es la confianza que se le da a una persona, estando en su trabajo, en su estudio, en cualquier parte, y aún más a lo que se refiere este tema que es, nosotras las mujeres podemos estar en cualquier parte y confiamos en las personas con quien estamos. Entonces puede ser el esposo, el novio, el exnovio, cualquier persona que vaya a atacarla. Pues es muy duro empezar a salir y empezar a ver la cantidad de mujeres que han sufrido este mismo tipo de ataques. Y eso da también fuerza, por ejemplo, para que usted esté aquí y nos pueda hablar del tema y decirnos, por ejemplo, por qué específicamente este caso se ha convertido en un símbolo para la sociedad colombiana, por qué este feminicidio, en el caso de su hermana, ha sido tan terrible, no solo para la familia, sino para el país. Precisamente porque como estamos acostumbrados a que no pasa algo y es muy lejano, tenemos que
empezar, a raíz de lo que le pasó a mi hermana, que ella, como dice usted, que sea un símbolo, y que a raíz de eso que le pasó a ella, se han visto muchísimos casos, y trabajar precisamente para que no vuelva a ocurrir, para prevenir, para educar a las niñas, para que nosotras mismas aprendamos a denunciar, que no nos quedemos calladas, a que nosotros tenemos derechos, a que nos tienen que respetar todos nuestros derechos y valorar como mujeres. Y que exista una ley penal también que para estos casos sea la más alta, o sea, que no tenga ningún tipo de rebaja, ningún tipo de beneficio, ningún tipo de ayuda, porque estamos viendo que al contrario, en lugar de estar juzgando con toda la fuerza de la ley, lo que se le están dando es beneficios a ellos. Entonces, si no hay algo que valga la pena para que los demás hombres lo piensen, para volver a atacar a una mujer, no va a cambiar. Juanita, en el caso de Rosalvira Celi, la justicia reaccionó como debería reaccionar. Ahora que hablamos del acceso a la justicia, tomó las medidas pertinentes. Lo que sí es loable es que los años de prisión que se le impusieron, 20 años de prisión, marcan la pauta en nuestro país porque no había sucedido. Y a partir de este caso atroz, se empieza a hablar del feminicidio, se empiezan a visibilizar otros casos de abuso atroz en diferentes zonas del territorio nacional que creíamos no existían y que se hacen visibles y de alguna manera fortalecen a las mujeres a denunciar y a visibilizar esa situación complicada que se vive en algunas regiones, Juanita. Es que pienso que lo que Adriana nos comenta respecto al efecto de este crimen atroz frente a Rosalvira, que se cometió contra Rosalvira, es que el caso de Rosalvira es una expresión que sintetiza el drama de la continuidad de las violencias contra las mujeres. Tú dices, el feminicidio de Rosalvira permitió hablar del feminicidio, y las mujeres de América Latina y de otros lugares del mundo desde hace mucho tiempo vienen diciendo, demandando que se hable de qué pasa con el asesinato de mujeres y que se nombre el asesinato de mujeres. El caso de Rosalvira condensa, por una parte, voy a decir un primer, pero puede no ser el primero, pero condensa la falta de valor que se le asigna a la palabra de las mujeres. No se cree en la palabra de las mujeres, la palabra de las mujeres no vale. Y entonces, el primer elemento que está allí es por qué cuando una mujer denuncia, la primera duda es, primero si es cierto, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? La duda por la palabra de la mujer, que frente a una mujer violentada, ¿sí? Una mujer agredida, es una mujer que se convierte para la sociedad en culpable del delito que se comete contra ella. Es un fenómeno que socialmente siempre se legitimó así. Las dudas, incluso la norma, la legislación. Antes de empezar a hablar de justicia de género, la legislación llegó a legitimar, uno diría en momentos atrás, el asesinato de las mujeres, dispensando al asesino por ira e intenso dolor. Eso ya la legislación no lo acepta. El feminicidio es un camino para realmente decir que la sociedad como tal no puede seguir legitimando el asesinato de mujeres. ¿Y qué quisiera yo decir? Realmente el caso de Rosalvira es emblemático. Se duda respecto a su palabra. Por otra parte, es un crimen que sucede cuando ella sale de sus estudios y es cuestionada. Se interroga por qué estaba, con quién estaba, dónde estaba, qué pasó en su relación. La mujer es completamente sancionada cuando no está cumpliendo su función de madre. Ser mujer definitivamente es un peligro para la vida de la mujer, lo decía Claudia. Juanita, permítame, ¿sí? La interrumpo. Y llega al caso tan extremo que en el caso específico de Rosalvira, la visión y la versión de Rosalvira está por debajo del victimario, que quedó comprobado que el victimario tenía antecedentes de violencia abierta frente a las mujeres. En el crimen de Rosalvira
empezamos a descubrir que en las violencias contra las mujeres se sustentan todas las formas de violencia, todas. Y los datos de América Latina con los que, Gonzalo, tú empezabas, es decir, esos datos son un indicativo, pero son un indicativo no de un problema nuevo y no de un problema generado por hoy las mujeres o porque las mujeres no denuncian. La falta de denuncia tiene unas causas estructurales. ¿Sí? Es interesante tocar quizás un aspecto. Los jueces, los policías, todos ellos reaccionan como actúan desde un punto de vista machista o no machista, pero sí con una cultura que avala este tipo de acciones contra la mujer. Las propias familias, muchas veces, en muchas partes todavía, tienen la misma actitud. ¿Es esto lo que crea una especie de impunidad en este tipo de delitos, en este tipo de graves delitos? Sí, tendríamos que partir de una base y es que hay una interpretación feminista que yo comparto y es que todo el aparato de la Administración de Justicia y las legislaciones pues fueron hechas por hombres y para hombres, pensando en incluso toda la construcción de los derechos humanos, pues ser, acreedor de derechos humanos implicaba ser hombre, adulto, con determinados recursos, y eso explica por qué sí desde la Revolución Francesa se habló de la universalidad del derecho al voto, pero las mujeres no podían votar, y las dificultades de acceso de muchos grupos poblacionales a los derechos. Entonces, cuando uno mira el funcionamiento del aparato de justicia y la evolución de la legislación, se empieza a dar cuenta de que, por ejemplo, cuestiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, que son temas que atañen más específicamente a las mujeres, pues no habían sido contempladas por la legislación. Problemáticas tan graves como la violencia intrafamiliar, donde se dan torturas, donde se dan secuestros, todo tipo de delitos muy serios, no había sido contemplado por la legislación como un delito y apenas se está incorporando. Entonces hay toda esa, un primer paso que es hacer visible, decir esto es un delito y cuantificarlo y sancionar. Pero eso en unas sociedades que avalan y legitiman unos hechos de violencia contra las mujeres, tal como ya lo señalaron pues Juanita e Isabel, la Administración de Justicia no está por encima de eso. Entonces un juez que va a aplicar justicia en un caso de violencia contra las mujeres, pero que golpea a su mujer, pues difícilmente va a asumir una actitud consecuente con lo que dice la norma, ¿cierto? Sí, si me permite, es bueno ver que mucho de la condición de vida de la mujer, desde niña hacia adelante, pasa por la posibilidad de tener acceso a la educación, de tener acceso a la salud, la posibilidad de tener acceso a los estudios y la posibilidad de escalar en la sociedad y sobre todo de ser independiente, de no ser una persona dependiente como lo es la niñita desde pequeña hasta la mujer cuando es grande. Y en ese sentido yo me siento muy contento de vivir en un país como Alemania, donde los grados de independencia de la mujer son altísimos y quizás solamente para avalar que se dan menos casos de este tipo, no es que no existan, se dan menos casos precisamente por esta independencia de la mujer. Pero también en Alemania, como aquí en América Latina, tenemos medios de comunicación que todavía trabajan con los esquemas antiguos, que son creadores de opinión, no solo con respecto al rol de la mujer en la sociedad, sino que también con lo que sucedió o sucederá con casos de crímenes o de violencia, cuestionando siempre a la mujer. ¿Qué papel juegan los medios, especialmente los medios sensacionalistas, en este tipo de situaciones? Sí, es trascendental y nocivo el papel que juegan algunos medios de comunicación cuando presentan la noticia amparándola en lo que ya luego la ley, desafortunadamente, y los jueces o la justicia justifica. Por ejemplo, la asesinó por celos. Ese solo hecho de la asesinó por celos ya está ubicando a la mujer en un espacio en el que debe cumplir ciertas normas culturales y morales que si se atreve a atentar contra ellas, por ejemplo, llegar tarde, por ejemplo,
tomarse un tinto con un compañero en la oficina que no sea su pareja o expareja, entonces ya como que le dan vía libre, justifican al agresor o al feminicida, en este caso, según cómo se presenta en el medio de comunicación, para asesinarla. Pero además no hay ninguna pregunta anterior o un registro histórico que permita poner en contexto ese caso, como lo que se decía anteriormente y lo mencionó Claudia, como una cabeza del iceberg de las múltiples violencias que ocurren contra las mujeres por el hecho de serlo. Se presentan como hechos aislados y resulta que se está dando cuenta de una geografía, se está retratando una geografía que vivimos y sufrimos por el hecho de ser mujer, y si alguien preguntara y fuera más allá, pues se daría cuenta, como en el caso de Rosa Elvira, que hubo hechos anteriores de violencia, pero además también que el feminicida en este caso había violado antes a 2 niñas y había también cometido otro feminicidio por el que fue declarado libre. El caso de Rosa Elvira movilizó la opinión pública, la opinión ciudadana, el movimiento de mujeres, y si bien es cierto, en Rosa Elvira están inmersas todas las violencias, también se mostró que situaciones como el empalamiento eran situaciones que se vivían y se presentaban en otras zonas del país, pero tienen una responsabilidad muy grande los medios de comunicación de transmitir un mensaje que realmente sea capaz de movilizar a una opinión, de movilizar a la ciudadanía en torno a un solo mensaje de rechazo, o de conectar y transmitir el mensaje de que culturalmente fue la mujer la que hizo algo para merecer. Precisamente los medios de comunicación, Juanita, en vez de transformar la noticia en un hecho coyuntural, deberían apostarle a ejercer un deber, un principio básico que tienen los medios de comunicación y los periodistas, la responsabilidad social. En nuestro país, después de que sucedió el caso de Rosa Elvira Celi, bueno, empezamos a hablar del tema en México, el tema en ciudades más cercanas, en Medellín, empezamos a ver casos de empalamiento aquí en la capital de la República, y volvimos a tratarlos de la misma manera. Un tema de coyuntura, un tema que le duele a una familia en específico, casos de empalamiento que se viven en esta humanidad de castigo para las mujeres. A estas alturas es increíble ver que todavía el hombre considere que es propiedad, que la mujer es su propiedad y que puede actuar como considere frente a la humanidad de ella, y a una justicia que todavía se queda muy corta. Claro, y es que los medios de comunicación no solamente banalizan los hechos de violencia contra las mujeres, sino que banalizan el hecho mismo de ser mujeres. Es decir, la importancia que se le da a las noticias cuando los problemas recaen sobre la vida de las mujeres mismas, sobre sus condiciones de vida, es una importancia de segundo orden. De alguna manera seguimos viviendo en la historia de las mujeres en la actualidad la pretensión cultural de situar a las mujeres en un segundo lugar. Sí, es el segundo sexo, sigue siendo. La autonomía que logran las mujeres, conquistada por las mujeres, que incluso se ha convertido en una de las metas del milenio, ¿sí? De las 10, lograr la autonomía de las mujeres, sigue siendo interrogada por los estados y por la ley. Mientras las mujeres no puedan ser autónomas sobre su propio cuerpo, realmente el valor de las mujeres, del ser mujer, no existe. Las mujeres siguen siendo apropiadas. Son apropiadas por las leyes, son apropiadas por la iglesia, son apropiadas en términos de que esa autonomía que se espera que puedan ejercer, el ejercicio de la autonomía de las mujeres está sancionado culturalmente. ¿Qué pasa con las leyes y la justicia? Convierten, en la medida en que no se puede, la justicia, en últimas, mira las circunstancias de cada caso, pero convierten el asesinato de mujeres, la violencia sexual contra las mujeres y todos los actos de confiscación de la autonomía de las mujeres, lo convierten en un hecho circunstancial. No se relaciona con una cultura, e incluso me parece que muchas veces decimos es por el machismo en América Latina, pero no se mira qué pasa con la exacerbación del machismo en todas las zonas del mundo donde los conflictos armados se multiplican. La relación entre la violencia contra las mujeres y la exacerbación de esa violencia en situaciones de conflicto armado, entonces tendríamos que mirar. Sí. Hagamos el mapa de los países de América Latina, relacionémoslo con los datos de los países en donde hoy se empieza a hablar de feminicidio, pero hagamos las curvas necesarias frente a
el silenciamiento, es decir, los datos son apenas una brizna frente a la magnitud del problema. En el caso, Adriana, de tu hermana, se hizo justicia, podríamos decir, porque se castigó al culpable, se tuvieron en cuenta otros antecedentes, pero ¿tú crees que en tu país y en América Latina hay más bien impunidad en relación con el asesinato de mujeres? Sí, total. En el caso específico de mi hermana, impunidad total, porque este señor, como lo decía la doctora Isabel, él ya había matado a otra mujer, ya tenía antecedentes de violación a una mujer trabajadora sexual, había violado a sus hijas. Entonces estamos hablando de que el Estado nunca no le siguió un proceso, no miró qué era lo que estaba pasando con este señor, no se hizo un seguimiento a esa salida que se le dio a él. Entonces estamos hablando de impunidad, porque si el Estado hubiera manejado, hubiera seguido a ese caso, seguramente a mi hermano no le hubiera ocurrido esto. ¿Cuál es la razón para que sea América Latina la que registre los índices más escalofriantes en el tema de los feminicidios? No podemos reducir el tema simplemente al machismo, básicamente. Debe haber algo estructural, cultural, que está directamente relacionado con la escasa política de género. Sí, sí, por supuesto. Digamos, ya hemos tocado aquí varios elementos que aportan a ello. Básicamente una cultura patriarcal que continúa avalando de manera diferente, un poco en un plano más simbólico, pero también en un plano muy real, como asesinando mujeres. Digamos, esa cultura está muy arraigada en el medio latinoamericano. Creo que también influye de una manera muy determinante, y si miramos las cifras podemos hacer un cruce en cuanto a los niveles de institucionalidad que se manejan en los estados y a la efectividad de la acción de la justicia. Por eso siempre el tema de la impunidad está presente. De hecho, Marcela Lagarde, que como les decía, ha trabajado este tema, señala como un elemento del feminicidio, digamos, que tiene que ver con el mismo término, la caracterización, la impunidad. Y es que la impunidad no es solamente una cuestión que concierne a la justicia. La impunidad es un mensaje social, un mensaje dirigido a la sociedad diciéndole, es que si usted hace esto no pasa nada, entonces sígalo haciendo, ¿cierto? Entonces es demasiado importante que se fortalezca la administración de justicia, ¿cierto? Es demasiado importante que se tipifiquen este tipo de delitos y que se les asigne como el valor que tienen, pero por supuesto esto no marcha solo, esto tiene que estar acompañado con el trabajo de los medios de comunicación, tiene que estar acompañado con la misma educación desde los colegios a los niños y a las niñas. Y lo que vemos en América Latina es que, digamos, en la misma educación también, y me pareció muy importante como empezó este programa, hablando del doble fondo y de la doble moral, porque se emiten unos discursos de democracia, se emiten unos discursos de igualdad, pero en las prácticas, en los colegios, la situación es muy diferente, muchos maestros son acosadores y ese es el mensaje que transmiten tanto a las niñas como a los niños y a los jóvenes. En las prácticas, en el trabajo, se da el acoso laboral y todo esto, todas estas formas de violencia, digamos, blandas, son el camino que se va armando, son las escaleras, los escalones que se van montando para llegar al feminicidio. Entonces, por ejemplo, desde el trabajo que se hace desde las organizaciones de mujeres, que trabajamos en el ámbito de la justicia, se propone, mire, hay unas pautas para investigar un feminicidio. Usted tiene que mirar el contexto, usted tiene que revisar cuál es el historial previo de violencia que ha vivido esa mujer, cuál es el historial previo de violencia que ha ejercitado el presunto victimario, cuál es el contexto de relaciones de poder en que se da eso. Muy distinto cuando una mujer dice no en una ciudad, una mujer que tiene recursos económicos, etcétera, a cuando una mujer no se atreve a decirle no a un actor armado que la quiere violar. Y en este país conocemos muchos casos y hay una amplia jurisprudencia en la que se dice hubo consentimiento de una mujer secuestrada que la violó el guerrillero que la tenía secuestrada, que fue el caso de Bolaños. Bolaños. De Rina Bolaños, por ejemplo, una mujer que estaba secuestrada, denunció que había sido violada porque pudo volver del secuestro. El violador se entregó a la justicia y dijo, no, sí, tuvimos relaciones, pero ella quiso. Y la fiscal, una mujer,
no abrió investigación por el tema, diciendo que no había habido violación porque ella había accedido. Una fiscal que era mujer. Yo quisiera tocar ahí un tema bastante difícil. Quiero que se me interprete bien. Ustedes, personalmente, y el caso de Adriana, de su familia es ejemplar, y otras mujeres han luchado por los derechos de la mujer y están ahora también luchando porque estas cosas el feminicidio no sigue en la impunidad, por ejemplo. Pero es que solo son los jueces, solo son los medios de comunicación, o todavía las propias mujeres no han asumido la realidad en la cual viven y todavía la mayoría se resiste a participar de acciones que benefician a las mujeres. Bueno, es una pregunta que nos lleva a reconocer cómo se instala en la cultura un mensaje sobre el valor de la vida, como decía Juanita hace un momento, de la libertad de las mujeres y que además se inserta y se distribuye a partir de dispositivos pedagógicos desde la familia, desde la escuela. Nos están educando para ser de una forma, para creer que primero que tenemos que casarnos, que el único destino posible es casarnos, que la maternidad es una obligación ineludible y en últimas que estamos destinadas a los demás y al cuidado de los otros y que en ese marco hay que obedecer un patrón cultural que nos ubica y nos relega al espacio de lo privado y en ese espacio de lo privado digamos, imposible atentar contra esa unidad de la familia y por lo tanto hay que seguir ese orden establecido. Desafortunadamente en el sector de la justicia encontramos casos como el de la fiscal o la jueza a la que hace referencia, en el que no solamente por el hecho de ser mujer soy garante de los derechos de las mujeres, quiere decir no solamente por estar en cuerpo de mujer tengo necesariamente una perspectiva de género. Las mujeres que han luchado por su autonomía, no feministas, no necesariamente feministas y que han subvertido el orden de la familia, por ejemplo, y han decidido me voy a separar, por ejemplo, han sido sancionadas a través del feminicidio. Quiero decir, no se necesita ser feminista para luchar por la autonomía, pero sí creemos que todavía es una causa que le ha quitado la vida a las mujeres en el espacio de las relaciones familiares, pero también en el espacio público. Entonces, existe una necesidad por seguir generando conciencia para que nos demos cuenta cómo es necesario romper los ciclos de violencia, pero además es algo que no podemos hacer las mujeres solas. Es que definitivamente el tema del feminicidio, del abuso, del ataque a las mujeres no puede ser un tema exclusivo de las mujeres, es un tema de hombres y mujeres y de ahí está la pertinencia que la justicia que está hecha de hombres y mujeres, pues por supuesto piense en beneficio de mejorar y de reivindicar diariamente los derechos de las mujeres en nuestro país. Juanita, hay un tema que hemos tocado superficialmente y es el del conflicto armado. No solamente pasa en nuestro país, pasa en América Latina. Los grupos insurgentes, los grupos delincuenciales han ubicado a la mujer históricamente como un objetivo tan débil desde la justicia, como lo hemos hablado con el tema de la impunidad, desde lo físico, lo mental y lo psicológico, que se ha convertido en un objetivo, en un botín específico para ser maltratado y usado en los diferentes conflictos y con los diferentes grupos insurgentes de América Latina. Existe una salida, no solamente de debate, de repensar y demás, sino que realmente las instituciones reaccionen de manera drástica y ejemplarizante frente a lo que sucede al interior de estos conflictos armados, de estos grupos. Pues realmente existen salidas, pero las voces, las propuestas que las mujeres participantes, por ejemplo, en el caso de Colombia, en las mesas de mujer y conflicto armado y en distintas organizaciones que denuncian cómo se perpetúa algo que es milenario, que realmente es milenario, que las mujeres los cuerpos de las mujeres son botín de guerra. Sí. Las mujeres en la guerra son sacrificadas, los hombres en la guerra, sus cuerpos también son lesionados, pero son convertidos en héroes. Las mujeres, en los cuerpos de las mujeres está el honor de las familias, está el honor de los ejércitos, está el honor de los combatientes también en los cuerpos, digamos, y allí hay una apropiación sistemática de los cuerpos de las mujeres. Las salidas, hay propuestas de salida, pero las voces de las mujeres y las propuestas no son escuchadas. Y ahí tendríamos que decir,
que tú lo decías, se le culpabiliza a las mismas mujeres, incluso de reproducir, digamos, la sanción a las mujeres que son violadas. Y ahí tendríamos que decir, ¿cómo es que reproducimos y que las mujeres mismas reproducen esa sanción? Y los hombres también reproducen esa sanción. Es decir, no es un asunto de culpabilizar a las mujeres como la religión culpabiliza a Eva de todos los males. Porque la imagen de mujer que no es culpable es solamente la imagen de la mujer María, que es sumisa con todos los atributos de la sumisión. Entonces ahí hay dos, es decir, se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Se cierra la posibilidad, porque veamos, incluso en los programas, a veces vemos los debates frente al conflicto armado. Las mujeres excombatientes no están, la palabra de las mujeres excombatientes, ¿qué pasó? Después de haber participado, incluso de haber participado de procesos de amnistía. Hemos oído los relatos de las mujeres de Centroamérica, las salvadoreñas. ¿Y dónde están las propuestas? Porque las propuestas de las mujeres aún no tienen lugar, porque en la historia no tiene lugar la mujer todavía, tiene lugar la madre, es decir, y ahí aprendimos, y ahí hago yo una relación, es decir, parte de la expresión del amor de madre es acompañar a los hijos a entregar, a presentar el arma antes de que se van a la guerra, entregar a sus hijos para la guerra. Esa es una madre abnegada. Como ya estamos llegando al final de este programa, por favor, quisiéramos una reflexión de cara a cómo habría que actuar para que cada vez sean menos los crímenes contra la mujer, para empezar, y segundo, que se eliminen definitivamente. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad en este caso? Sí, bueno, yo quisiera aprovechar ahí este momentico para disentir un poco de lo que se dijo hace un momento, porque yo creo que sí hay unos avances muy importantes en el ámbito del derecho internacional humanitario y en el ámbito del derecho penal internacional en relación con los crímenes contra mujeres en la guerra. Y sí ha habido sanciones por violación, el Tribunal de la ex Yugoslavia ha dictado unas condenas muy importantes en relación con violación a mujeres en conflicto armado y ha dado pie al desarrollo de una jurisprudencia y de una legislación internacional muy importante que fue acogida por la Corte Penal Internacional, que es difícil, es un camino muy largo, es un camino que además para las mujeres jóvenes es como que ya tenemos todo ganado, como que todo está, pero todo puede estar en la formalidad. Ya cuando miramos las prácticas cotidianas, cuando miramos las prácticas al interior de la justicia, etcétera, pues vemos que no es así. Entonces, digamos, ¿qué hacer? Pues yo creo que seguir por este camino en términos de que si bien la justicia nombra, la justicia dice lo que es deseable en una sociedad, eso es un pedacito nomás, tiene que estar acompañado de todo un cambio cultural en el que estamos trabajando y en el que cada vez, y es algo también que yo quisiera como dejar esto esperanzador, yo siento que cada vez más hombres se están sumando también a esta lucha, que es una lucha, y se está entendiendo que no es una lucha de las mujeres, que es una lucha porque la humanidad se mejore en su conjunto. Adriana. Pues yo pienso que seguir luchando, seguir trabajando para que las leyes y para que todas estas mujeres que están haciendo cambios fuertes y que en el caso específico de nosotros, de mi hermana, que ella sea el símbolo y empiece, que desde ahí comenzó a cambiar, comenzaron a cambiar y empezaron a mostrar muchísimos actos de violencia y de agresión y sobre todo de falta a los derechos humanos de las mujeres. Trabajar para que eso cambie, para que esto sea un ejemplo y para empezar a educar a las niñas y para empezar a trabajar y seguir trabajando sobre todas las leyes que en algún momento están favoreciendo a los delincuentes y no a nosotras como mujeres. ¿Su opinión? Bien, reconocer en primer lugar que el feminicidio existe y debe prevenirse y puede evitarse. Y en ese sentido el llamado es a los estados, a todos los estados,
para que en virtud del principio de la debida diligencia, que es un principio del derecho internacional de los derechos humanos, legislen para sancionar, pero además adopten todos los mecanismos para prevenir el feminicidio. Cuando las mujeres acceden a la justicia, que se garantice realmente el derecho de acceso a la justicia y que se reconozcan también precedentes como el de Campo Algodonero, por el que el Estado de México fue condenado precisamente por una tolerancia estatal. Es reconocer que el Estado se equivoca, evidentemente, y que puede corregir ese equívoco empezando por legislar penalizando el feminicidio. Sí. Pues pienso que efectivamente la convicción social de que la violencia contra las mujeres no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad entera. Ese es el camino que yo creo que se está construyendo. Pero frente a ese camino hay obstáculos. Y esos obstáculos están también en la vida cotidiana. En la vida cotidiana en que fuimos socializados y seguimos socializando a las personas, nacemos en una sociedad que legitima el sufrimiento, y América Latina legitima el sufrimiento. Y el sufrimiento de las mujeres se convierte, la legitimación del sufrimiento se convierte en que las mujeres deben sacrificarse y dejarse golpear camino al feminicidio para salvar la institución familiar. Juanita, ¿el tema del feminicidio es un tema exclusivo de mujeres? Sí, pero no. ¿De hombres? Absolutamente. Es un tema que incluye a toda la sociedad en transformar, en facilitar el acceso a la justicia, en que las mujeres nos empoderemos, en que transformemos los imaginarios, los esquemas en nuestro país y en América Latina, que las voces de las mujeres sean visibilizadas y escuchadas, que sean tenidas en cuenta, que su dolor y su sufrimiento sea visible y evidente, no solamente de manera coyuntural, sino en la justicia, cuando se tomen sanciones y medidas ejemplarizantes. Cero a la impunidad. Creo que ese es el camino para transformar precisamente y comenzar a hablar sobre el feminicidio como un concepto real de la cotidianidad, infortunadamente, en nuestros pueblos.